Le doy la bienvenida al tema número 1, al video número 3 dedicado a la evaluación en la educación. En los videos anteriores hemos hablado del concepto de evaluación y hemos dicho que la evaluación es un proceso que tiene tres partes. La primera, obtener información. La segunda, valorar esta información comparándola con un normotipo. Y la tercera, tomar las respectivas decisiones. Cuando hablamos de evaluación en el campo de la educación, el concepto es muy parecido al anterior, solamente que en este caso las tres partes del proceso se dirigen, se orientan al objeto educativo. Si queremos evaluar en el campo de la educación, nos estamos metiendo en un campo bastante grande. La evaluación educativa tiene muchos ámbitos. Usted, por ejemplo, podrá evaluar lo que es un sistema educativo en general. Usted, por ejemplo, podrá evaluar la gestión de la educación. Usted podrá evaluar un centro de enseñanza. Usted podrá evaluar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Podrá evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Podrá evaluar la infraestructura educativa. Podrá evaluar la calidad de la educación. Podrá evaluar la formación y el desempeño docente. Podrá evaluar el diseño curricular, los materiales didácticos. Podrá evaluar los procesos, técnicas y procedimientos que se utilizan, podrá evaluar inclusive la propia evaluación, que es lo que se llama la metaevaluación, etcétera, etcétera. El campo de la educación es muy grande y por lo tanto la evaluación puede aplicarse en muchos y distintos ámbitos. A objeto de este diplomado y a objeto de esta asignatura, nosotros vamos a concentrarnos solamente en la evaluación de resultados de aprendizaje de los estudiantes. Vamos a concentrarnos en la evaluación de las competencias de los estudiantes. Pero es importante que usted sepa que cuando hablamos de evaluación en educación, existen otros muchos ámbitos que se podrían evaluar. Entonces, cuando hablamos de la evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, diremos que en este caso la evaluación es siempre una herramienta que nos permite mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Cuando evaluamos en el campo de educación, cuando evaluamos los resultados de aprendizaje, diremos que lo que nos importa saber es cómo está aprendiendo un estudiante. ¿Para qué? Para que el profesor, la profesora pueda adecuar sus procesos de enseñanza a estos ritmos de aprendizaje, para que el propio estudiante, para que la propia estudiante pueda adecuar sus ritmos de aprendizaje a lo que le es requerido. Entonces, cuando hablamos de evaluación en educación y específicamente en el ámbito del aprendizaje de los estudiantes, la evaluación es siempre una herramienta que nos ha de permitir mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y le ha de permitir a los catedráticos, a las catedráticas, adecuar sus sistemas de enseñanza para que sus estudiantes aprendan mejor. Existen muchos tipos de evaluación dentro del campo de la educación. Si nos referimos al momento en que se aplica una evaluación, podremos decir que la evaluación puede aplicarse al inicio de un curso, de un semestre, durante el proceso del curso, del semestre o al final de dicho curso o semestre. Si hablamos de la finalidad de la educación, de la evaluación, perdón, podremos decir que esta puede aplicarse con una finalidad diagnóstica para saber cómo se encuentran los estudiantes, con una finalidad formativa para ver cómo anda el proceso de aprendizaje o con una finalidad sumativa para ver cómo anda todo el sumum de aprendizajes, todo el cúmulo de aprendizajes de un estudiante, por ejemplo, al final de un curso.
Si hablamos de la extensión, una evaluación podrá ser global cuando abarca todo el conjunto de conocimientos que queremos que un estudiante aprenda, por ejemplo, o podrá ser parcial cuando abarca parte de estos conocimientos que queremos que un estudiante aprenda. La evaluación también varía según los sujetos que la aplican. Una evaluación podrá ser interna cuando es aplicada por sujetos que son parte de un centro educativo, o podrá ser externa cuando es aplicada por sujetos que no son parte de un centro educativo. Por ejemplo, cuando hablamos de la evaluación interna, podemos hablar de la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. ¿Qué es la heteroevaluación? Es el caso más común cuando un profesor aplica una evaluación a un estudiante. Una autoevaluación es cuando el propio estudiante se evalúa a sí mismo. Y una coevaluación normalmente es cuando un estudiante evalúa a otro estudiante que participa de un proceso similar de aprendizaje. Esa es la evaluación interna. Sea el profesor, sea el propio estudiante o sea otro estudiante el que evalúe, todos estos actores son parte de un propio centro educativo y por eso se dice que es una evaluación interna. En el caso de la evaluación externa, un ejemplo podría ser aquel cuando profesores de un centro educativo son invitados a otro centro educativo en el cual no trabajan para que participen de algún tipo de evaluación. Esa será una evaluación externa. Finalmente, la evaluación puede ser normativa o puede ser criterial dependiendo del estándar de comparación. Una evaluación será normativa cuando compara a un estudiante con el resto de estudiantes de un mismo grupo. Por ejemplo, usted quiere saber cómo está el estudiante X respecto a los otros 20 estudiantes con los cuales comparte el salón de clases. Usted aplica una evaluación normativa y el resultado es que el estudiante se encuentra en el lugar número 3 de los 20 estudiantes del curso. Esa es una evaluación normativa. En cambio, una evaluación criterial es una evaluación que le arroja información de un estudiante respecto a un criterio universal, no solamente el de un curso. Si la evaluación normativa compara a un estudiante con el resto de estudiantes de un curso, la evaluación criterial le compara a un estudiante con un criterio universal. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted quiere saber cómo está un estudiante respecto a todos los estudiantes de Bolivia o a todos los estudiantes del mundo. Este es, por ejemplo, el tipo de evaluación que utilizan las pruebas internacionales PISA o TIMSS, en las cuales el resultado es que el estudiante que usted tiene, comparado con el resto de estudiantes del mundo, se encuentra en esta situación. Esa es una evaluación criterial. No importa qué tipo de evaluación usted use, lo que importa es que usted tenga muy claro qué quiere saber y que tenga muy claro para qué quiere saberlo. Por ejemplo, si tengo yo una evaluación diagnóstica, ¿qué es lo que quiero saber? Quiero saber cómo se encuentran mis estudiantes al momento de iniciar el curso. ¿Para qué quiero saberlo? Para ver si voy a modificar mis contenidos o voy a continuar con los contenidos que ya he diseñado. Otro ejemplo, una autoevaluación. ¿Qué quiero saber con una autoevaluación? Quiero saber cómo el estudiante se percibe a sí mismo en el proceso de aprendizaje. ¿Para qué quiero saberlo? Para saber si el estudiante se está valorando correctamente, si está valorando correctamente el proceso de aprendizaje y si puedo yo ayudarle a corregir algo de esa autovaloración. Un ejemplo final, una evaluación criterial. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Cómo se encuentra un estudiante respecto a una comparación universal?
¿Para qué quiero saberlo? Para saber si mis estudiantes están a la altura del resto de estudiantes del mundo en cierta asignatura. Entonces, hay muchos tipos de evaluación en educación. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Ninguna es mejor, ninguna es peor. Todo depende de qué quiere saber usted y para qué quiere saberlo. Hay muchos catedráticos, catedráticas que piden y dicen, dígame usted cuál es la evaluación que yo debo usar. No existe una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Porque el tipo de evaluación que usted vaya a usar siempre depende de qué quiere saber y para qué quiere saberlo. Es usted el que decide el tipo de evaluación que ha de utilizar respecto a estos dos criterios. Vayamos a un ejemplo. Yo soy un catedrático de historia y tengo un curso sobre la Revolución Francesa. ¿Qué quiero saber? Si mis estudiantes conocen los acontecimientos políticos más relevantes de la Revolución Francesa. ¿Para qué quiero saberlo? Para saber si ajusto el contenido del curso al inicio del mismo. En este caso, como quiero saber esto y quiero saberlo para saber si ajusto contenidos o no, yo voy a aplicar una evaluación diagnóstica. Decido usar una evaluación diagnóstica. ¿Qué hago entonces? Ahí tiene usted el proceso que ya conoce. Lo primero que voy a hacer es crear mi normotipo para aplicar una evaluación, en este caso diagnóstica. Mi normotipo dirá que si mis estudiantes conocen de 8 a 15 hechos políticos relevantes de la Revolución Francesa, van a aprobar. Si conocen de 0 a 6 hechos políticos de la Revolución Francesa, van a reprobar. Si reprueban hasta 2/4 de mis 20 estudiantes, voy a ajustar mis contenidos de la Revolución Francesa. Si no, voy a continuar como docente con los que ya he diseñado. ¿Qué es lo que hago? Aplico la prueba, en este caso, por ejemplo, un examen de falso y verdadero, y al aplicar la prueba veo que 17 de 20 estudiantes aprueban. ¿Qué hago después? Comparo esta información, 17 de 20 aprobados, con mi normotipo, entonces digo que 3/4 han aprobado, por lo tanto tomo mis decisiones. Como han aprobado más de los 2/4, no voy a ajustar mis contenidos y voy a continuar con mi diseño original de mis contenidos de clase. Entonces, con este ejemplo espero que le quede claro que no existe un tipo de evaluación que sea mejor que otro. Todo depende de qué quiere saber usted y para qué quiere saberlo. En este caso, como yo quería saber cuántos hechos políticos mis estudiantes conocen sobre la Revolución Francesa y quería yo saber si voy a ajustar o no mis contenidos al inicio de curso, el tipo de evaluación que era más pertinente era la evaluación diagnóstica. Entonces, esa es la que he aplicado. Todo depende, una vez más, de qué quiere saber usted y para qué quiere saberlo, para que usted elija el tipo de evaluación que ha de utilizar. Entonces, no existe una evaluación, un tipo de evaluación mejor o peor que otra, sino que todo depende de qué quiere saber y para qué quiere saber. Hemos terminado entonces los 3 videos del tema número 1, con los cuales espero que le quede más claro a usted lo que es la evaluación y lo que es la evaluación en el campo de la educación. Le pido por favor ahora que proceda a descargar la lectura número 1 que se encuentra en la página web del diplomado y que pueda proceder a leerla. Muchas gracias por su atención.